Muy buenas tardes con todas y todos. Reciban un cordial saludo de parte del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, institución comprometida con la difusión del conocimiento jurídico y la promoción de una ciudadanía informada, crítica y participativa. Nos complace darles la más cálida bienvenida a esta nueva edición del ciclo de conferencias Lunes de Derecho, la última del presente mes. Espacio pensado para acercar temas jurídicos de interés general a la ciudadanía de manera clara, accesible y útil para su vida cotidiana. La conferencia que hoy nos convoca lleva por título Padres separados, responsabilidad compartida, claves jurídicas de la coparentalidad, que tiene como objetivo analizar los aspectos jurídicos fundamentales de la coparentalidad en contextos de separación o divorcio, destacando el principio del interés superior del niño como eje rector. Asimismo, busca brindar a madres, padres y operadores del derecho herramientas legales claras sobre la tenencia, el régimen de visitas, la patria potestad y la corresponsabilidad en la crianza, promoviendo acuerdos que garanticen el bienestar integral de los hijos y una convivencia armónica pese a la ruptura de la relación de pareja. Para explicar este importante tema, contamos con la presencia de una destacada especialista y a quien agradecemos profundamente por aceptar nuestra invitación. Se trata de la doctora María Consuelo Barleta Villarán, de quien leeré brevemente un extracto de su hoja de vida a manera de presentación. La doctora Barleta es abogada titulada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de posgrado en Derecho, Justicia y Políticas Públicas para la Infancia y Adolescencia en la Universidad Diego Portales en Chile. Cuenta con un título de magíster en Gerencia Social, con la mención en Evaluación y Seguimiento de Proyectos Sociales en la Pontificia Universidad Católica del Perú y con estudios en la maestría en Criminología y Delincuencia Juvenil en la Universidad Castilla-La Mancha en España, asociada fundadora de Cometa, Compromiso desde la Infancia y Adolescencia, y en la actualidad asume el cargo de presidenta de esta institución. Docente asociada en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, así también en la Maestría de Derecho Civil con mención en familia de la UNIFE y de la Academia de la Magistratura. Asimismo, ha sido invitada en distintos plenos jurisdiccionales a nivel nacional para discutir temáticas vinculadas con la especialidad de los derechos de la niñez y adolescencia. Es autora de diversos artículos en prestigiosas revistas jurídicas y del libro Derecho de la Niñez y Adolescencia. La exposición de nuestra invitada tendrá una duración de aproximadamente 70 minutos, tras lo cual abriremos un espacio para sus preguntas, las mismas que podrán hacerlas llegar a través de la opción de preguntas y respuestas de esta plataforma. Les recordamos también que para acceder a la certificación de participación es necesario permanecer conectados al menos el 90% de lo que dure la conferencia. Finalmente, queremos agradecer sinceramente a cada uno de ustedes por acompañarnos esta tarde. Su participación activa es lo que da sentido a estos encuentros y nos motiva a seguir generando espacios de aprendizaje ciudadano. En nombre de la directora general, doctora Lorenza Sarria García, les renovamos nuestro saludo y reiteramos nuestro agradecimiento a la doctora María Consuelo Barleta por su generosa disposición y compromiso con la educación jurídica de nuestro país. Le cedemos entonces, doctora, el uso de la palabra por 70 minutos. Muy buenas tardes y bienvenida a los lunes de Derecho. Muchas gracias por la invitación. Muy complacida de poder compartir con ustedes esta tarde. Y bueno, voy a pasar en estos momentos mis diapositivas. El tema es un tema muy importante, definitivamente, padres separados, responsabilidad compartida, claves jurídicas de la coparentalidad. Yo voy a permitirme justamente, definitivamente, dar un enfoque jurídico al tema, pero también yo creo que es muy importante que podamos de manera muy coloquial poder establecer aprendizajes para poder favorecer el acceso de conocimientos jurídicos que entiendo que es el fin de este programa. Muy bien, entonces, entramos a lo que es en sí la importancia de la familia. El artículo cuarto de la Constitución Política del Estado peruano establece que es un principio constitucional, que es propiamente una exigencia del Estado y la comunidad proteger a la familia. Pero también de manera anterior menciona que es necesario brindar protección al niño y al adolescente. En realidad, la familia, el resguardo de los derechos de los niños y adolescentes,
son cuestiones fundamentales para lo que es justamente el desarrollo de la sociedad. Así es visto desde la Constitución. Y el artículo sexto también de esta norma indica que es derecho y deber de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Por lo tanto, los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres, dice la norma. Pero no solamente dicho en nuestra norma constitucional, sino que el propio Tribunal Constitucional, que como sabemos es el intérprete de la Constitución, pues se detiene a referir a que los niños tienen un derecho a la familia. O sea, todo niño tiene derecho a tener una familia. Que esto no esté explícitamente indicado en la Constitución Política del Estado peruano, pero que se entiende que es un derecho constitucional implícito que responde a lo que es el principio derecho de la dignidad de la persona humana. Entonces, estamos hablando aquí que se reconoce al niño el disfrute de lo que es una convivencia con sus padres. Y esto constituye finalmente el derecho de todo niño a tener una familia y no ser separado de ella. Salvo, dice el Tribunal Constitucional, que no exista un ambiente familiar de estabilidad y bienestar, pues la autoridad que se reconoce a la familia no implica que éste ejerza un control arbitrario sobre el niño o que le ocasione un daño para su bienestar, desarrollo, estabilidad, integridad y salud. Interesante, porque el Tribunal Constitucional en realidad lo que hace es repetir también lo que está en el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado de derechos humanos y en el artículo 9 se dice explícitamente que el niño tiene derecho a no ser separado de sus padres, salvo que esta separación sea requerida en ánimos de resguardar el interés superior del niño. Entonces, algunas ideas que vamos aquí afianzando. La primera, vemos entonces que la familia merece protección de la sociedad y el Estado. Sabemos que los niños tienen derecho a vivir en una familia, pero que esta familia debe guardar ciertas características propiamente para que garantice en los niños el resguardo de sus derechos o propiamente su desarrollo integral. ¿Qué más podemos decir? Sabemos bien que estamos hablando en términos generales de la familia y también de los padres, pero ¿cómo está dicho esto en nuestra normativa nacional? Nosotros tenemos una institución muy antigua que es la institución de la patria potestad. Ustedes le pueden dar lectura desde el artículo 74 del Código de Niños y Adolescentes. Sin embargo, en realidad, el artículo 74 no ha variado mucho en lo que es su enunciado en el transcurrir del tiempo. Y al momento de iniciarse en todo lo que son los derechos y deberes de los padres con respecto a los hijos, lo que hace es decir, son deberes y derechos de los padres que ejercen la patria potestad. Pero, ¿qué entender por patria potestad a la luz de la visión del niño como sujeto de derechos, como aquel que tiene derecho a una familia funcional, como aquel que hay que resguardar su interés superior? Pues definitivamente la patria potestad hoy en día debemos entenderla como una institución garantista. O sea, si existe reconocida esta potestad de los padres con respecto a los hijos, es porque estos tienen primero el deber de garantizar el desarrollo integral en sus hijos. Entonces, en ánimos de esto, entender que los padres tienen pues este deber de garantizar el desarrollo integral de sus hijos, sus derechos en plenitud, ¿no? Y también entender que en realidad que cuando hablamos de este deber de los padres, estamos aludiendo finalmente a lo que es una responsabilidad conjunta. Ambos padres tienen este deber
de garantizar en sus hijos el desarrollo integral y todos los derechos que se desprenden de la patria potestad, como ya mencioné, contenidos en el artículo 74 del Código de los Niños y Adolescentes. Entonces, en base a lo que hemos venido diciendo, estamos hablando de que sí, lo primero, el primer deber de los padres, también contenido en el artículo 8 del Código de Niños y Adolescentes, es resguardar su desarrollo integral. Cuando hablamos de desarrollo integral, podemos hacer un paréntesis, ¿no? El desarrollo integral es el desarrollo de todo el potencial humano del individuo, en términos de su desarrollo psíquico, físico, emocional, social, espiritual. Entonces, esto está dicho en aras del artículo también 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Por otro lado, también tenemos el artículo 18, numeral 1. El artículo 18, numeral 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, esta norma que les decía constitucional, este Tratado de Derechos Humanos, la Convención, habla de obligaciones comunes de ambos padres en lo que es la crianza, el desarrollo de sus hijos y en el resguardo de su interés superior. En ánimo de esto, entonces tenemos que hay pues supuestos que también establece la ley de cuándo correspondería afectar la patria potestad. O sea, si bien es cierto, la patria potestad surge desde el momento de la filiación, o sea, desde el momento en que tiene lugar un reconocimiento de un hijo de manera voluntaria o vía proceso judicial, pues surge la patria potestad. Y la patria potestad, como hemos dicho, en realidad es un conjunto de deberes y derechos de los padres contenidos en el artículo 74, como lo pueden ver ustedes en esta diapositiva, en la columna de deberes. Los padres tienen el deber de dar buenos ejemplos de vida, de proveer el sostenimiento y educación de sus hijos, de disciplinarlos sin castigo corporal o trato humillante, de velar por su sostenimiento, ¿no? Y cuando se incumplen estos deberes es cuando surgen causales para afectar la patria potestad. Entonces, si por ejemplo los padres dan órdenes, consejos o ejemplos que corrompan a sus hijos, o los dedican a la mendicidad o permiten su vagancia, o los maltratan física o mentalmente, o se niegan a prestarle alimentos, están incumpliendo los deberes que están en el artículo 74. Hay una directa correlación o vinculación entre lo que es una causal y un deber incumplido. Si es que se logra probar la causal, entonces esto da origen a qué? A poder suspender la patria potestad. Si esto fuera reiterado, inclusive se podrá determinar la pérdida de la patria potestad. Entonces, miren ustedes, en realidad es una salida jurídica extrema. No es fácil afectar la patria potestad. En realidad, es más, lo que se busca es a toda costa mantener el vínculo jurídico paterno-filial, pero también entender que cuando se suspende o declara la pérdida de la patria potestad, lo que se afecta son los derechos de los padres con respecto a los hijos, pero no los deberes. Los padres mantienen los deberes exigibles por ley, pese a que han sido suspendidos o declarada la pérdida de la patria potestad. Tenemos también en este agregados que se han venido dando, aunque antes tenemos esta mención explícita de que también es causal de suspensión de la patria potestad la nulidad del matrimonio o el divorcio por causal. Tema interesante y altamente discutible. ¿Por qué tendríamos que afectar el ejercicio de la patria potestad si es que ha habido una dificultad entre los padres que puede haber concluido finalmente en un divorcio? ¿Por qué tendríamos nosotros que suspender patria potestad? ¿No? Bueno, en realidad esto tiene una explicación jurídica,
¿no? Que tiene que ver con lo que llamamos nosotros el divorcio sanción, que sancionamos al cónyuge que incumplió un deber marital, por ejemplo, incurrió en adulterio o conducta deshonrosa, se le puede, pues, por ley solicitar como una parte puede pedir también que no solamente se declare el divorcio, sino que también se le suspenda la patria potestad. En lo particular, para mí es un tema bastante delicado. Yo considero que en realidad no debiera ser una pretensión accesoria, sino que más bien tendría que ser una pretensión principal. Es decir, en un proceso judicial se debiera discutir qué tanto la inconducta del marido afectó al niño. Y si esto es así, pues sí podría tener un efecto en la patria potestad. Entonces, como una pretensión autónoma donde hay que discutir concretamente el tema de cómo la inconducta del cónyuge ha afectado al niño. Eso, a mi parecer, sería lo más apropiado. Y bueno, y otras justamente causales que se han ido incorporando cuando justamente el padre incurre en unos delitos, ¿no? En donde justamente haya una situación, primero que solamente se le haya abierto proceso, ¿no? Sobre temas que atentan contra la integridad sexual de menores de edad, o cuando propiamente también se le ha iniciado un proceso por delitos de parricidio o feminicidio. Pero bueno, en realidad lo que he querido aquí dejar en claro, para ir cerrando con esta parte también, es que si bien es cierto, o sea, tenemos naturalmente el vínculo biológico de padre-hijo, definitivamente hay que lograr que haya un vínculo no solamente biológico, sino también legal. La forma de lograrlo es a través de la filiación y la filiación da lugar a lo que es la patria potestad. ¿No? No hay patria potestad, no hay deber de pasar alimentos, por ejemplo, si es que no ha habido un reconocimiento voluntario o propiamente un proceso judicial. Eso por un lado, y también saber que la patria potestad es posible afectarla mediante proceso judicial y que la ley se orienta a sancionar al cónyuge que se portó mal, también impactando en la relación de padre-hijo. Es un tema que he dicho criticable para mí en lo particular, ¿no? Muy bien, dentro de lo que también es la patria potestad, hay una institución que se llama la tenencia. La tenencia es propiamente un atributo, ¿no? Como hemos dicho, de la patria potestad y consiste en la facultad que tienen los padres separados de determinar con quién va a vivir el niño. Con quién va a vivir el niño y esto se entiende que debiera quedar de mutuo acuerdo. O sea, primero la ley establece que en realidad es facultad de los padres en la medida en que son los representantes legales de sus hijos y supuestamente aquellos que van a tomar decisiones que mejor favorezcan al niño, que quede en su decisión con quién va a vivir el niño. Entonces, esto puede quedar en un acuerdo, siempre es aconsejable que no quede meramente en un acuerdo no formal, sino más bien en un acuerdo formal, que esto pueda dar lugar, por ejemplo, a una conciliación, en donde se establezca de común acuerdo entre los padres quién tendrá la tenencia y quién tendrá el régimen de visitas. Estamos entendiendo en estas figuras que los padres, pues, no viven juntos, que los padres, por algún desacuerdo, alguna desavenencia, han decidido separarse. Posiblemente nunca vivieron juntos, podría darse también esa situación, pero la cuestión es que tenemos que propiamente determinar con quién va a vivir el niño. Y esto, en principio, lo pueden hacer, como repito, los padres en un acuerdo conciliatorio. Entonces, definitivamente, aquí vamos entrando ya, creo, poco a poco a la temática de fondo, que es lo que nos interesa, es que podemos encontrarnos, sí, con padres que se ponen de acuerdo, ¿no? O sea, padres que definitivamente, pese a su situación de dificultad que han tenido de pareja, tienen la suficiente madurez como para poder sentarse y decir, bueno, de aquí para adelante, ¿cómo va a ser el cuidado de nuestros hijos? Y esto puede dar lugar entonces, como les dije hace un momento, a una conciliación.
En una conciliación podría entonces establecerse lo que es una tenencia exclusiva, o sea, uno de los padres va a tener consigo en su domicilio a uno de los niños, ¿no? O a sus hijos en general. Y el otro u otra va a ejercer lo que es un régimen de visitas. Ahora, podría ser también la figura de la tenencia compartida. Ya veremos más adelante lo que es la tenencia compartida. Pero aquí lo que tenemos es que los padres con mucha madurez, en un acuerdo conciliatorio, viéndose que entre ellos hay la posibilidad de un diálogo, ¿no? Pues definitivamente determinan, ¿no? Que quieren alternar con la tenencia. Entonces, cuando alterne con un padre, estará un tiempo, el mismo tiempo que va a estar con la madre, va a estar con el padre. Esto es entonces una de las opciones. Pero finalmente, otra opción puede ser que finalmente no hayan llegado a ningún acuerdo. Y ahí está el tema complicado. Cuando los padres, pues, finalmente no pueden dialogar entre ellos, no pueden establecer como prioridad a sus hijos y todavía guardan entre ellos rencillas, dificultades de diálogo, en fin, ¿no? Entonces llevan al plan lo que ha sido su relación de pareja, lo llevan a la dinámica con sus hijos. Y esto es terriblemente, pues, dañoso para los niños. Entonces, en aras de esto, hay un tema importante que yo quisiera justamente ir mencionando, que es parte fundamental de lo que es esta posición, que es el tema de la coparentalidad. ¿Qué cosa es la coparentalidad? En realidad, hace tiempo vengo revisando pues este concepto que una jueza venezolana, una jueza venezolana de muy destacada, Georgina Morales, decía lo siguiente: es el mecanismo conforme al cual la pareja de padres, aún viviendo separadamente, participa de la cotidianidad del hijo, compartiéndose todas las tareas y requerimientos relativos a la conducción de su educación y a la toma de decisiones, de manera que el niño sienta la presencia de ambos padres en su desarrollo y crianza. Entonces, claro, acá nos hablan de algo que debiera ser para nosotros muy natural que se diera, que es que dado que los padres han tenido dificultades y por lo tanto se han separado, esto pues no tiene por qué afectar al niño, no tendría por qué afectar al niño, pero acá desde una perspectiva jurídica lo que nos está diciendo es que hay un ejercicio conjunto de la patria potestad. ¿De acuerdo? O sea, por eso mi crítica con respecto a que se suspendiera la patria potestad en un divorcio por causal, que el juez pudiera en un proceso judicial suspender la patria potestad al autor de una causal de divorcio. Esa es mi crítica porque en realidad, como lo vuelvo a repetir, tendría que verse caso por caso, determinando finalmente si esta inconducta del cónyuge ha afectado al niño. Pero no debiéramos partir de ello, sino debiéramos partir del hecho en que ambos tienen el ejercicio de la patria potestad, vivan o no vivan con el niño, o sea, domicilien o no domicilien con el niño. Ambos debieran tener iguales deberes y derechos con respecto al niño. Me ha pasado en casos que yo he llevado que pues a veces mis patrocinados me dicen, hace poco hizo la primera comunión y yo ni enterado estuve. Entonces, esto no puede pasar, ¿no es cierto? Y son decisiones que aparentemente podrían parecer poco relevantes, pero sí lo son. Como por ejemplo, ¿no? ¿En qué colegio lo voy a matricular? ¿Qué religión va a practicar? ¿Va a ser vegetariano o no? Entonces, propiamente, esas decisiones que tienen que ver con la cotidianidad y con la crianza del niño, en realidad debieran ser decisiones compartidas, porque tienen que ver con la crianza, o sea, tienen que ver con el cuidado, crianza y desarrollo del niño.
Por ello es que la coparentalidad es una exigencia grande, claro que lo es, exige que los padres depongan propiamente lo que son sus intereses personales y dejen de ver al niño como un objeto de revancha y más bien lo vean como una persona con dignidad que tiene sus propios sentimientos y que verdaderamente él quisiera tener cerca a su madre y a su padre. Niños que son preguntados, ¿con quién preferirías tú vivir? ¿Con tu mamá o con tu papá? ¿Qué dicen los niños? Yo quiero vivir con los dos. ¿No es cierto? Claro, es muy lógico porque los ama a los dos. Ahora, esta coparentalidad también pues debemos entenderla según otros autores, han ido definiéndola de esta manera. La coparentalidad es aquella en que los dos progenitores interactúan positivamente y cooperan entre sí y mantienen una relación de apoyo mutuo centrada fundamentalmente en la crianza de los hijos e hijas, estando ambos implicados activamente en la vida de sus hijos, ¿no? Entonces, claro, la coparentalidad tiene esto. Hemos dicho en términos jurídicos, ejercicio conjunto de la patria potestad o ejercicio conjunto de la parentalidad, ¿no? Ambos están actuando como padres del niño, no importando si viven o no con el niño, no importando quién tiene la tenencia, no importando quién tiene el régimen de visitas. Lo que pasa es que tengo que decirles algo que es claro. En realidad, esto para nosotros también en el ámbito legal ha sido motivo de confusión. Porque miren, por ejemplo, yo se los voy a demostrar. El artículo 88 que refiere al régimen de visitas dice textualmente, los padres que no ejerzan la patria potestad tienen derecho a visitar a los hijos. Grueso error. ¿Por qué? Más bien serían los padres que no tienen la tenencia. Tienen derecho a visitar a sus hijos, pero en realidad quien tiene la tenencia y quien tiene el régimen de visitas, ambos tienen el ejercicio de la patria potestad. Dijimos más temprano, hay supuestos o causales para suspender o declarar la pérdida de la patria potestad. Pues entonces, en realidad, para que un padre se vea afectado en el ejercicio de la patria potestad, tendría que habérsele abierto proceso judicial. De lo contrario, tiene el ejercicio de la patria potestad y tiene este derecho a impactar en las decisiones que se toman con respecto al niño y el niño tiene derecho a que su padre y madre estén presentes en las decisiones que se toman sobre su presente y su futuro. Entonces, ¿qué podemos ir también ahí agregando? En la coparentalidad, entonces, es la parentalidad compartida. O sea, ambos comparten, ¿no? Lo que es justamente el cuidado, desarrollo, atención del niño. La coparentalidad, dice, es el componente relacional de la tenencia compartida. Ojo, ese es un punto importante. Yo voy a ir llegando a la tenencia compartida, pero yo quiero que justamente vayamos entendiendo que la tenencia compartida es una alternancia del niño, como lo dijimos, ¿no? Un tiempo con el padre, un tiempo con la madre. ¿Qué es, cuál sería digámoslo, la exigencia primera? ¿Que haya coparentalidad o que haya tenencia compartida? Estoy segura que ustedes coincidan conmigo en que no es posible propiciar una tenencia compartida o alterna del niño con el padre y la madre si previamente no hay una coparentalidad. ¿Qué significa la coparentalidad? Que significa finalmente el hecho del respeto, el respeto que tiene cada uno de los progenitores por el otro, ¿no? El respeto que tiene por la presencia que debe tener el otro progenitor en la vida del niño. Y bueno, en realidad entendemos que
que en lo que es propiamente la coparentalidad podemos encontrar situaciones, patrones funcionales y no funcionales de interacción. O sea, en otras palabras, la coparentalidad es positiva, pero también podría ser que propiamente en el ejercicio de la misma podrían haber algunas dificultades. O sea, hay que entender que la coparentalidad es dinámica, no es estática, como todo lo que tiene que ver con relaciones familiares o sociales. Hay distintos momentos que va atravesando propiamente la familia. Lo que pudo haber sido de repente una relación cordial entre los padres que favoreció a la coparentalidad puede en algún momento tornarse en una situación difícil cuando, por ejemplo, uno de ellos tiene una nueva pareja y cuando de repente quiere llevarse al niño fuera del país. A mí me pasó un caso muy especial en el cual propiamente en realidad los padres se llevaban bien pese a haber tenido pues sus dificultades y haberse separado. Pero llega un momento en que la madre le dice al padre, ¿sabes qué? Yo me quiero, yo ya propiamente he conocido un belga, ¿no? Una persona a la cual me he enamorado por internet, y bueno, pues ahora quiero rehacer mi vida y me quiero ir fuera del país con nuestra hija. El padre se opuso rotundamente. Si gustas, tú puedes rehacer tu vida fuera del país, ¿no? Con esta pareja que has conocido. Pero en realidad a mi hija no tienes por qué llevártela. Recuerdo que era un país europeo, o sea, en realidad significaba trasladar a la niña fuera del país, alejándolo del padre. Entonces, lo que había sido inicialmente una relación cordial que favoreció a la coparentalidad, de un momento a otro se tornó en difícil porque ya van cambiando los planes de vida, propiamente va cambiando la historia de cada uno de los padres y quieren ir tomando acuerdos de su vida en relación al niño, desconociendo los sentimientos y la opinión del niño. En este caso, propiamente la niña adoraba a su padre y no quería para nada irse del país. Entonces, vemos nosotros que en realidad la parentalidad tiene que ver finalmente con que ambos padres tienen funciones socializadoras y ambos padres tienen lo que son funciones nutricias. Cuando hablamos de funciones socializadoras, es que ambos padres comparten el deber de brindar protección al niño, pero también de establecer normas claras en la crianza. Un niño adolescente necesita de normas claras para poder ir logrando progresivamente lo que es justamente su aprendizaje de qué le está permitido y qué no le está permitido en una sociedad. Y también tienen funciones nutricias que tienen que ver con reconocimiento, amor y valoración del niño. Y también entender que los padres deben tener competencias parentales. Y las competencias parentales son finalmente las habilidades prácticas que tienen para cuidar, proteger y educar a sus hijos, a fin de asegurarles un desarrollo integral. Entonces, ambos padres en la coparentalidad tienen esas funciones socializadoras y nutricias, y se entiende que ambos padres debían tener competencias parentales en lo que refiere a la crianza de sus hijos para garantizar su desarrollo integral. Entonces, pero esto no necesariamente es así. O sea, necesariamente esto no se da. No, lamentablemente, pues lo que vemos frecuentemente, al menos en los casos que justamente se ventilan a nivel judicial, es que se están peleando al niño. Se están peleando al niño y sin importar los intereses o los sentimientos de este. Por ello es importante saber que quien impulsa no propiamente lo que es la coparentalidad en una relación de pareja, de quienes fueron pareja con respecto al niño, tienen que tomar una decisión. Y la decisión que deben tomar es qué padres queremos ser a partir de ahora. Lo nuestro no funcionó, pero ahora, ¿qué podemos hacer como padres? ¿Qué nos corresponde a nosotros hacer como padres?
Entender pues que en realidad la coparentalidad en principio pues puede ser negociada de alguna manera, o sea, pueden quedarse en acuerdos justamente y esto puede plantearse finalmente en una conciliación, pero lamentablemente en muchos casos no es posible llegar a esos acuerdos. Entender que la coparentalidad finalmente es una alianza parental, es el hecho de justamente lograr que que cuando la pareja ya no vive junta, que cuando hubo una desavenencia entre esta y ahora tienen que criar hijos en común, tienen que no perder de vista que deben mantener un trato cordial, amable, ¿no? Debe haber un mínimo de comunicación, porque como yo les digo mucho propiamente a mis patrocinados, ¿no? Yo les digo, usted a mí como abogada me va a ver un tiempo, pero después me va a dejar de ver. La cuestión es que usted va a ver al padre o a la madre de su hijo por lo menos hasta que tenga 18 años. Y ya depende de usted si esta experiencia se constituye en una experiencia, ¿no? Finalmente frustrante, eh, dolorosa, o propiamente en una experiencia en la cual se trata de llevar la relación lo mejor posible, de manera cordial y educada, para favorecer finalmente a sus hijos. Entonces, la coparentalidad tiene que ver con el hecho de que haya comunicación sobre el tema de crianza. Entender que sí, como lo dije hace un momento, puede implicar una dinámica con altibajos, con dificultades, pero hay que entender que hay que sobrellevarlas y con madurez seguir adelante. Y puede también esto, pues, como les dije, verse un poquito más dificultado cuando van surgiendo otras parejas para los progenitores. Acá, por ejemplo, miren qué interesante, esta es una ejecutoria que llegó a la Corte Suprema. Dice, en todo proceso de tenencia debe procurarse que la decisión judicial se ampare en el respeto de los principios de protección especial e interés superior de los niños y adolescentes, reconocidos tanto por el derecho internacional como por el derecho interno. Aunque uno de los padres ejerza la tenencia y el otro progenitor ostente el régimen de visitas, ambos deben coadyuvar con lograr un adecuado desarrollo integral de los niños que involuntariamente, porque no ha sido el deseo de estos, se encuentran sometidos a este tipo de procesos, ¿no? Entonces, acá está, pues, deben coadyuvar, deben favorecer a un adecuado desarrollo de sus hijos. Pero, ¿qué tenemos? Yo también he encontrado otras ejecutorias supremas que han más bien subrayado cómo los padres no logran deponer sus propios intereses y conflictos y cómo esto termina afectando a los niños. Por ejemplo, en esta Ejecutoria Suprema 3496-2016, dice, pese a que los magistrados de primera y segunda instancia han tenido posiciones diferentes, también han coincidido en exhortar a ambos padres a deponer intereses personales en pro de sus menores hijos. En palabras simples, los jueces les han llamado la atención para que dejen de pelear por sus intereses personales filiales y asuman su compromiso paterno y materno filial y se comprometan con sus hijos y cuiden el bienestar de ellos, que los necesitan, pues son los únicos que podrán tomar la mejor decisión para la protección y desarrollo de sus hijos. Sin embargo, no han hecho caso, han seguido renunciando a su capacidad de decidir como padres lo mejor para sus hijos, al persistir sus intereses personales mediante la presentación del recurso de casación y reforzar el otorgamiento de esa capacidad a este órgano jurisdiccional. Y otra más, finalmente debe exhortarse a ambos progenitores que eviten cualquier tipo de conflicto o situación tensa frente a sus menores hijos y que traten de resolver sus diferencias pacíficamente, como es exigible a dos personas adultas y con formación profesional,
Asimismo, se les exhorta a procurar el cumplimiento del ordenado dentro de un ambiente pacífico y de armonía, teniendo en cuenta que los problemas emocionales, subrayar esto, teniendo en cuenta que los problemas emocionales que actualmente afrontan los menores se deben a sus diferencias y de acrecentarse podrían generar problemas graves en el desarrollo de los niños. Miren ustedes, temas tan humanos tratados judicialmente, ¿no? Temas tan relevantes para la sociedad. Hablamos al inicio, ¿no? Cómo nuestra Constitución habla de la protección de la familia y cómo la familia funcional se constituye en un derecho para los niños. Lo contrario es afectar al niño, como lo estamos viendo propiamente en esta ejecutoria. No en vano, en el título preliminar del Código de Niños y Adolescentes se indica explícitamente que en todos los asuntos que estén involucrados niños y adolescentes deben ser tratados como problemas humanos. No es un caso más, no es un expediente más, es una vida que se está viendo afectada justamente porque sus padres no logran deponer estos intereses personales o estos conflictos que los están dañando a ellos, pero que están fundamentalmente dañando a su propia prole. Y vamos entrando pues al tema de la tenencia compartida. Miren ustedes, la tenencia compartida en realidad es una institución que algunos la han confundido con la coparentalidad. Dijimos al inicio que la coparentalidad es el ejercicio conjunto de la patria potestad. No importa si el niño vive o no con ambos progenitores. Aquí estamos hablando de una posibilidad que esté la tenencia, que esté la coparentalidad, pese a que el niño no comparte con uno de ellos en términos de domicilio, ¿no es cierto? Entonces, ahora, lo que es la tenencia compartida es otro tema. Acá la tenencia compartida, como dije más temprano también, es la alternancia del niño. El niño va a estar un tiempo con la madre y un tiempo con el padre. Y algunos colegas míos han defendido la tesis de que la tenencia compartida favorece a la coparentalidad. Yo en lo particular discrepo. No creo eso. ¿Por qué? Solamente creo en un supuesto, o sea, en otras palabras, lo que pasa es que la tenencia compartida ahora puede ver en dos planos, como lo dijimos también más temprano. Puede ser un acuerdo conciliatorio o puede ser un proceso judicial. Sabemos que cuando en ambos casos el conciliador como el juez debe valorar en lo posible primero la tenencia compartida. La tenencia exclusiva, o sea, que el niño se quede con uno de los padres, esto en su domicilio, esto es ahora lo subsidiario. Lo principal es ver la tenencia compartida. La tenencia compartida, yo sí, justamente voy a plantearles ahora, es posible, pero bajo el supuesto de conciliación. Y voy a explicar por qué. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver, el artículo 81 del Código de Niños y Adolescentes, ahora lo que hace entonces con la tenencia compartida es que cuando los padres estén separados de hecho, la tenencia de los niños, niñas y adolescentes es asumida por ambos padres, ¿no? Excepto cuando esto no sea posible o sea perjudicial para el niño. Entonces, se entiende, ¿no? Que ahora la excepción es la tenencia exclusiva. La regla es la tenencia compartida. Pero justamente, ¿qué más tendríamos que decir al respecto? En realidad, eh, la, esta norma, cuando establece la tenencia compartida, ¿no? Nos dice que también que es posible variar de una compartida a una exclusiva cuando hayan ocurrido determinadas situaciones. Por ejemplo, cuando el niño alterna entre el padre y la madre
Y uno de ellos, uno de los progenitores, busca pues afectar la imagen que tiene el niño con respecto al otro. O sea, le comienza a hablar mal del otro progenitor. En el tiempo que le toca la tenencia, comienza a hablar mal, ¿no? Eh, y esto podemos, más adelante lo vamos a ver como un tema de alienación parental. También, o sea, se dice que debe variar de una tenencia compartida a una tenencia exclusiva cuando no se le permite al niño tener una relación con el otro progenitor de manera injustificada. Y cuando finalmente no se respetan los acuerdos judiciales o las conciliaciones a las que se arribó sobre el tema de régimen de visitas. Porque claro, el niño va alternando en periodos iguales, pero se entiende que el otro progenitor que no tiene en el momento la tenencia puede visitar al niño. Ahora, en realidad, se establecen una serie de reglas adicionalmente, ¿no? Por ejemplo, en la tenencia compartida, el niño debe pasar igual periodo de tiempo con ambos progenitores, ¿no? Digámoslo, 3 meses de repente al inicio, otros 3 meses con el otro progenitor y así pueden ir alternando. La cosa es que durante el año tienen que pasar el mismo tiempo. También se indica que los padres tienen igualdad de derechos. Esto en realidad no tendría por qué ponerse, porque, como lo dije más temprano, el ejercicio de la patria potestad está dado. No tiene por qué verse afectado. Aunque los padres vivan separados, ambos tienen iguales derechos y deberes con respecto al niño. Solamente que hay que establecer un domicilio para el niño. Por eso es que, en realidad, pues uno de ellos tendrá que tener al niño y el otro visitarlo, pero en general ambos padres tienen, o sea, está esto establecido, ambos tienen iguales derechos y deberes. Lo que pasa es que hemos por tiempo creído que quien tiene la tenencia tiene el ejercicio exclusivo de patria potestad, lo cual es falso. Ambos tienen ejercicio conjunto de patria potestad, ambos tienen la coparentalidad. Entonces, ¿qué más nos dice? Hay que valorar el tema de la distancia entre los domicilios de los padres. Hay que ver finalmente que el niño comparta con la familia extendida. Hay que ver el tema de las vacaciones del hijo y progenitores, las fechas importantes en la vida del menor y la edad y opinión del hijo. Todo esto para determinar la tenencia compartida. Pero una cuestión que es importante, que justamente quería plantearles. Yo estoy de acuerdo con la tenencia compartida cuando es vía conciliación, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en la conciliación los padres vamos a poder verificar justamente si estos pueden llegar a acuerdos, o sea, si estos tienen coparentalidad. En pocas palabras, yo postulo lo siguiente: para que se otorgue tenencia compartida, tiene que haber primero coparentalidad. Entonces, yo discrepo con aquellos que dicen que la tenencia compartida da lugar a la coparentalidad. No, es al contrario. La coparentalidad, o sea, el hecho de que ambos padres puedan incidir conjuntamente en lo que es la vida del niño, tomar decisiones conjuntamente sobre el niño, estar presentes y tener contacto conjuntamente con el niño. El hecho de que ambos padres puedan comunicarse, puedan tomar acuerdos, esto es el requisito para la tenencia compartida. La coparentalidad es el requisito. ¿Por qué? Porque definitivamente, ¿no? Podría tener lugar una situación como esta. Vamos a proceso judicial. En un proceso judicial, ¿quiénes finalmente se encuentran? Padres que no han podido tomar acuerdos sobre la tenencia. Tanto así que están buscando que un tercero sea el que dirima, el que decida, porque ellos no han podido determinarlo de mutuo acuerdo, no han podido llegar a un acuerdo conciliatorio y están yendo a un proceso judicial.
Entonces, personas que no pueden dialogar entre sí, ¿vamos a darles la tenencia compartida? Es un absurdo, de plano es un absurdo. ¿Por qué? Porque esto va a dañar al niño. O sea, ¿qué vamos a hacer? Que el niño esté un tiempo con el padre, un tiempo con la madre, y los padres no puedan entre ellos comunicarse por sus desavenencias, y finalmente, pues cada uno va a criar a su estilo y a su manera. Entonces el niño va a tener con la madre pautas de crianza distintas que con el padre. Y no hay nada más perjudicial para un niño que afectar su estabilidad emocional, porque si no hay normas claras, se afecta su estabilidad emocional. Y el niño puede terminar manipulando. ¿Por qué cuando estoy con mi mamá me permite esto, y cuando yo estoy contigo, tú no me dejas? Claro, porque propiamente no ha habido un acuerdo entre los padres. Estamos forzando esa tenencia compartida sin que antes haya habido coparentalidad. Entonces, por ello, es importante, como lo pongo aquí, para otorgar la tenencia compartida, es necesario verificar la preexistencia de la coparentalidad. Yo no creo que en un proceso judicial esto sea viable. Yo sí creo que es posible en un acuerdo conciliatorio, en donde realmente sería esperable que los padres, antes de llegar al acuerdo conciliatorio, pudieran también establecer de su propio criterio conjunto cuáles van a ser las pautas de crianza mínimas con respecto al niño. Cosas que pueden resultar irrelevantes, pero que son tan importantes. ¿A qué hora se acuesta el niño? ¿Cuánto tiempo va a estar frente a un dispositivo electrónico? ¿No? Propiamente, cuestiones que tienen que ver en la cotidianidad, pero que son requeridas que los padres tengan un acuerdo. Por eso que, repito, es necesario primero la coparentalidad antes de la tenencia compartida. Y es que, bueno, el gran riesgo es la alienación parental, por eso que la ley se tuvo que poner. Miren, por qué tendría que en una tenencia compartida partir del supuesto que vaya a haber alienación parental? O sea, estamos exponiendo a los niños a una alienación parental porque primero no hemos garantizado la coparentalidad. O sea, se los recuerdo, aquí lo dice, pasamos de una tenencia compartida a una tenencia exclusiva cuando uno de los padres busca destruir la imagen del otro. Entonces, lo que tenemos ahí con claridad es que estamos exponiendo al niño a una alienación parental, y la alienación parental es un tipo de violencia. ¿Qué cosa es la alienación parental? Acá recojo una ejecutoria suprema. Dice, el establecimiento de barreras contra el otro progenitor que no detenta la custodia de su hijo, la manipulación ejercida por un padre sobre su hijo a fin de que rechace la figura del otro progenitor, la programación del hijo para que sin justificación odie al otro progenitor. Entonces, ven ustedes, esos supuestos son altamente lesivos para el niño. Y con esa, repito, tenencia compartida, sin coparentalidad como requisito, lo estamos exponiendo a ello. Ahora, el tema de la opinión, obviamente, el tema de la opinión del niño siempre va a ser una exigencia para resguardar el interés superior del niño. El niño tiene derecho también a opinar sobre este asunto y poder justamente sobre ello mostrar propiamente hasta lo que es el equipo de conciliación, propiamente poder demostrar ahí si es que propiamente el niño está también siendo con antelación manipulado, o propiamente cuál es su percepción que tiene el niño con respecto a su relación con su padre y su madre. Un niño no decide en un proceso de tenencia, ni tampoco propiamente en el momento que se va a adoptar un acuerdo conciliatorio. El niño no decide. Quien decide es propiamente, en principio, en conciliación son los padres, pero obviamente el conciliador tiene que garantizar que ese acuerdo de los padres sea conforme al interés superior del niño, y para lograrlo tiene que escuchar al niño. Y el niño, ¿por qué? Porque no estamos hablando de un objeto,
Estamos hablando de una persona que tiene sus propios intereses, sus propios sentimientos, su propia percepción de la realidad. Y es necesario verlo como un sujeto que puede impactar también en lo que va a ser la solución del caso. Y para eso utilizar todos los mecanismos que sean idóneos para que con libertad el niño logre opinar. En realidad, la opinión del niño ha dado lugar, por ejemplo, lo pueden encontrar ustedes, el protocolo de participación judicial de niño, niña y adolescente, con facilidad lo encuentran y ahí ven una serie de exigencias que se dan pues propiamente a la autoridad judicial para que pueda garantizar que el niño impacte con su opinión en crear un criterio al juez de qué es lo mejor para él en el caso que se ventila. Es también en este protocolo, por ejemplo, se indica en el numeral 78, en los actos judiciales en los que participan menores, se debe tener en cuenta su edad y desarrollo integral y en todo caso se deberá celebrar en una sala adecuada, se deberá facilitar la comprensión al niño utilizando un lenguaje sencillo y se deberán evitar todos los formalismos innecesarios tales como la toga, la distancia física con el tribunal y otros similares, ¿no? Entonces, ver al niño como sujeto de derechos es un tema importante, ¿no? Entonces, también tenemos otra cuestión fundamental que se vincula con todo lo que hemos venido diciendo, que es el régimen de visitas. Claro, ya estamos nosotros frente a una situación, por ejemplo, de coparentalidad donde hay un régimen de visitas. Pero obviamente hay una exigencia de ley para que se dé, para que proceda un régimen de visitas. Y es que los padres estén al día en el cumplimiento de la obligación alimentaria, y eso está en el artículo 88 del Código de Niños y Adolescentes, y que el régimen de visitas se establezca conforme al interés superior del niño, qué es lo que más conviene para el niño en términos de su horario, ¿no? Teniendo en cuenta su horario escolar, teniendo en cuenta su descanso, en fin, cuestiones que hay que considerar. Teniendo en cuenta también si, por ejemplo, el niño no tuvo cercanía con el padre, hay que ver que el régimen de visitas no sea con externamiento. Progresivamente lo podrá hacer, pero en principio no podría ser con externamiento si el niño todavía no conoce a su padre, no lo identifica o no tiene propiamente un afecto como él, con él. Entonces, son cuestiones a valorar. Pero vamos viendo nosotros, ¿no? Cómo es que también el interés superior del niño se va dando en términos de favorecer, ¿no? De favorecer a que lo sustancial sea el contacto del niño con su progenitor. O sea, por un tiempo hemos planteado, y eso lo dice también Georgina Morales de manera brillante, dice Georgina, el régimen de visitas se ha visto históricamente como el premio consuelo para el padre que no se otorga la tenencia, dice. Pero en realidad el régimen de visitas es un derecho del niño, ¿no? Y en el ejercicio de lo que venimos diciendo, la coparentalidad. O sea, definitivamente el niño tiene derecho a tener un contacto personal con el progenitor que no tiene la tenencia. Y eso está en el artículo 9, numeral 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño. El contacto personal del niño con el progenitor que no detenta la tenencia. Y por eso es que es un derecho del niño en aras del interés superior y que, como hemos indicado hace un momento, garantiza, eso sí, por supuesto, la coparentalidad. Y en régimen de visitas, entonces, al verlo como un derecho del niño, ¿no? Es una cuestión que no está dada propiamente en nuestra normativa. Al momento de definir el régimen de visitas, no se indica que sea un derecho del niño, pero sí lo tenemos en ejecutorias supremas, ¿no? E implica el derecho de los hijos a mantener con el padre o la madre una relación afectiva para garantizar el desarrollo integral del niño o adolescente. Esto que está entre paréntesis es lo que dice la Ejecutoria Suprema. Y ahí no hace más que reflejarse el error que lo que hemos venido diciendo, ¿no? El régimen de visitas es, en principio, para quien ejerce la patria potestad. No tenemos por qué pensar que el régimen de visitas es para quien no ejerce
la patria potestad. ¿No? Eso es un error, porque, repito, indicar esto es pues traerse abajo la coparentalidad. La coparentalidad tiene lugar no importando quién tiene la tenencia o el régimen de visitas. Ambos tienen el ejercicio de la patria potestad, siendo algo reiterativa, pero en realidad creo que esto es fundamental, no podemos obviarlo y nosotros como abogados, ¿no? Quienes están escuchándome y somos abogados, tenemos una gran responsabilidad de actuar éticamente al momento de guiar a nuestros patrocinados en el entendimiento de esto. Y bueno, y propiamente otro tema importante que ya se ha venido dando en realidad en ejecutorias supremas es que a tal punto se busca vincular al niño con justamente con su progenitor que no detenta tenencia, que se ha dejado de lado la exigencia de cumplimiento de la obligación alimentaria. Ustedes me podrán decir un ratito de qué me está hablando, pero ¿acaso la obligación alimentaria no es aquí lo sustancial? Por supuesto que es un tema vital, porque estamos hablando de no solamente nutrir bien al niño, estamos hablando de propiamente de lo que es educación, salud, ¿no? De recreación, en fin, todo lo que sabemos que son los alimentos. Pero, ¿y dónde quedan los afectos del niño? ¿No? Es un tema que también vuelvo a citar a Georgina Morales. Sí, en realidad para mí es muy interesante este enfoque de decir, Georgina Morales nos decía que cuando uno indica que hay una propiamente, una obligación primera del padre de pasar alimentos antes de querer visitar al niño que tiene que cumplirla, pues es como decir, si no pagas, no lo ves. Y el niño no sabe de cuentas. ¿Y qué pasa si el niño quiere ver a su padre? Entonces, son cuestiones en realidad que también tienen que valorarse en aras del interés superior del niño. Puede ser que nos encontremos frente a un padre que es un irresponsable alimentario, podría ser, pero ¿qué vamos a primar? ¿Los afectos del niño o la exigencia en el cumplimiento de la obligación alimentaria? Posiblemente en el contacto que logremos del niño con su padre, el padre vaya teniendo conocimiento de las exigencias económicas que tiene el niño. Y en base justamente al amor que va surgiendo y se va forjando y consolidando, este pueda pues verse exigido moralmente, ¿no? Y afectivamente a cumplir con esta obligación. Entonces, pues conclusiones algo preliminares de repente para generar ahora un diálogo, ¿no? En el tiempo que nos queda. Definitivamente la patria potestad, todo lo que hemos venido diciendo, es una institución garantista. O sea, se busca de la presencia de ambos padres para que ambos finalmente garanticen el desarrollo integral del niño. Ambos tienen obligaciones comunes en ello, dicho pues en la normativa internacional como es la Convención sobre los Derechos del Niño y en la normativa nacional. La tenencia es solamente otorgar domicilio al niño para que el padre cuide de éste en lo que es la cotidianidad. Pero en realidad el régimen de visitas es pues también otra forma de ejercicio de la patria potestad. No se puede desconocer esto, no se puede creer equivocadamente que a quien se le da la tenencia, se le da el ejercicio de la patria potestad y quien tiene régimen de visitas está suspendido. Hemos dicho cuándo procede la suspensión y eso lo dice textualmente el Código de Niños y Adolescentes en el artículo 75. Por lo tanto, la coparentalidad refiere a la relación biparental, ambos padres presentes en el cuidado, en lo que es la atención, en lo que es el desarrollo del niño, no importando quién detenta la tenencia. Y la coparentalidad, por lo que hemos venido indicando, es finalmente un requisito para la tenencia compartida. Y algo más, lo último que vimos, pues el régimen de visitas también debe darse en ejercicio de la coparentalidad. Y este régimen de visitas debe pues favorecer a que finalmente el padre pueda tener esa presencia y ese contacto continuo con el niño.
Muy bien, muchas gracias por su atención y quedo a su entera disposición para las preguntas que resulten pertinentes. Muchísimas gracias, doctora Barleta. La verdad que muy didáctica su ponencia. Tenemos muy buenos comentarios y muchas consultas también. He tratado un poco de poder simplificar alguna de ellas. En su mayoría son, bueno, son casos. Nosotros esperamos que las personas puedan entender que no siempre es posible poder compartirlas todas, pero bueno, he tratado de simplificar algunas, extraer las más, entre comillas, importantes, ¿no? Para poder socializarla en esta tarde. Agradecemos a las más de 1.500 personas que nos están acompañando en esta sesión y voy a proceder rápidamente, doctora, a extenderle alguna de las preguntas que nos han realizado. Nos preguntan, estimada doctora, he tomado conocimiento que se quiere despenalizar la omisión de asistencia familiar en el Perú. ¿Sabe usted algo de ello? Bueno, es un tema interesante y altamente discutible, ¿no? Em, yo creo que yo en lo particular sé que hay posturas muy sólidas para despenalizar este tema. Em, el derecho penal siempre será última ratio, ¿no? Y tiene que haber otros mecanismos de exigibilidad para el cumplimiento de la asistencia alimentaria, ¿no? Yo en realidad no creo que le sea de mucha utilidad, no creo que le sea de mucha utilidad a la madre o al niño tener al padre privado de libertad cuando más bien necesitamos que éste esté trabajando y aportando económicamente. Aunque soy consciente también y de casos que he podido ver que a veces el solo temor a que propiamente esto prospere hace que los padres se pongan al día. Es verdad, ¿no? Eso también es otro argumento a favor. Sí, sí sé que hay justamente en estos momentos propiamente posturas que se están cada vez afianzando más para despenalizar el tema de la omisión a la asistencia alimentaria. Muchas gracias, doctora. Otra de las consultas que nos realizan es, doctora, ¿qué aspectos toma en cuenta el juez para otorgar la tenencia compartida y qué aspectos no considera para también para no otorgarla? Es que en realidad, como lo dije hace un momento en la exposición, ¿no? El juez está, por ley tiene el mandato de primero valorar la tenencia compartida. O sea, él tiene que propiciarla, ver en lo posible que sea una tenencia alterna con lo cual yo discrepo, ¿no? Porque como les dije, en lo particular creo que en un proceso judicial no debiera ponerse como primera opción la tenencia compartida, porque los padres ya tienen desavenencias y esas desavenencias no van a ayudar para nada al niño, en esa alternancia que va a tener el niño con el padre y con la madre. Las exigencias parten en principio, pues obviamente se entiende que el juez tendría que considerar, pues, la opinión del niño, obviamente, siempre será lo primero, tendría que considerar también el tema de que entre los padres, no lo dice la ley, ¿no? Pero que no haya pues realmente que no se visualice en el proceso una situación en que uno quiera desacreditar al otro. Si es que, por ejemplo, se ve en el proceso que surge, porque lo hemos visto a veces hasta en las audiencias, que comienza uno a hablar mal del otro o a buscar desacreditarlo, pues esto lo debiera considerar el juez para no otorgar la tenencia compartida. Pero yo de plano discrepo plenamente con que se vea en el vía judicial, ¿no? Como lo sustenté. Muchas gracias, doctora. Em, el síndrome de alienación parental como tal está siendo detectada por el equipo multidisciplinario en el área de psicología, doctora. Ya no es síndrome, ¿ah? Es una cosa que tenemos que tener en cuenta, ya no lo llamen síndrome, y si bien es cierto, la diapositiva que les mostré hablaba de síndrome porque es una Ejecutoria Suprema algo pasada, pero ya no es clasificado como síndrome, no puede ser visto, no es visto como un tema de afectación mental, ¿no? Em, pero propiamente con lo que las características que tiene un síndrome, ¿no? Pero sí, propiamente en lo que refiere a la alienación parental, está propiamente viéndose sí, en equipos multidisciplinarios cuando ven algunos indicios, por ejemplo, en las expresiones del niño. Eh, yo creo que todavía falta mayor especialización en las autoridades, en propiamente los equipos multidisciplinarios, para poder detectarlo con facilidad. También es a veces complejo poderlo detectar, pero
la forma como el niño se expresa, a veces con mucho dolor con respecto a uno de sus progenitores o expresiones que denotan que vienen más de adultos que de niños, podrían llevar propiamente a sospechar al equipo multidisciplinario que hay un síndrome de alienación parental. Es el equipo multidisciplinario que propiamente encargado, los juzgados de familia, quien debiera propiamente detectarlo. Gracias, doctora. Otra de las consultas que nos comparten es, estimada doctora, ¿puede ser motivo de pérdida de tenencia compartida por por tenencia exclusiva el argumento de haber iniciado una nueva relación sentimental, ya que podría causar un impacto psicológico en el menor y afectar de esta forma sus emociones? Yo creo que no, en principio no, porque hay en realidad eso depende mucho del manejo de los padres, ¿no? Hace poco justamente estuve presente en una sentencia en donde la autoridad judicial indicó de que los padres se abstuvieran en lo que va a ser este externamiento del niño en el régimen de visitas por el padre, se abstuviera el padre de mostrar una actual pareja, ¿no? Porque el niño podría llevarlo a confusión en sus sentimientos, ver que de manera tan pronta, habiéndose separado sus padres, ahora su padre tenía una nueva pareja. Yo creo que el hecho de tener una nueva pareja no es en sí un supuesto. Yo creo que tiene que ver con el manejo, cómo el padre finalmente o la madre que tiene una nueva pareja va introduciendo de manera, pues, digámoslo, estratégica, de manera, primero pensando en el niño, va introduciendo esta nueva pareja en lo que es la dinámica porque no puede aparecer de un momento a otro, imponerse la presencia de la misma al niño. Entonces, en la existencia de una nueva pareja, no creo que sea propiamente lo dice la ley, pero tampoco no creo que pueda ser fácilmente sustentado en un proceso judicial, sino la forma como de repente, de manera poco atinada, uno de los progenitores está introduciendo a su nueva pareja en relación con el niño. Muchas gracias, doctora. Otra de las consultas que nos realizan, bueno, eh, ¿cuál es el rol del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en los casos de conflictos coparentales? Y bueno, en realidad, los centros de emergencia mujer que ayudan a lo que es justamente dar asesoría legal, fundamentalmente, y también apoyo psicológico, pero no hay ahí una mayor justamente presencia en el proceso judicial. De acuerdo, doctora. Em, ¿Se puede modificar judicialmente el régimen de tenencia o visitas? ¿En qué casos usualmente se realizan? Sí, claro, el régimen de visitas corresponde modificarlo. Bueno, en realidad, em, si, por ejemplo, se ha dado una situación que se ha establecido vía conciliación un régimen de visitas y una tenencia y después de transcurridos 6 meses, propiamente hay nuevas circunstancias o hechos que ameritan que esto se revise, este acuerdo conciliatorio, pues sí, se puede modificar, al igual también si hubiera habido previamente una sentencia, sea un acuerdo conciliatorio, sea una sentencia que ha establecido una tenencia y un régimen de visitas, este puede ser modificable después de 6 meses, obviamente con hechos nuevos, ¿no? Situaciones que ameriten la revisión de la misma y que demuestren que es requerido para el niño. Muchas gracias, doctora. Em, Otra de las preguntas que nos comparten es, ¿qué medidas cautelares pueden solicitarse en casos de conflicto severo entre padres separados? Bueno, en realidad sabemos nosotros que en un proceso de tenencia, inclusive de régimen de visitas, es posible plantear una medida cautelar como una tenencia provisional o un régimen de visitas también provisional cuando de repente hay algunos indicios de que el niño está siendo maltratado por el otro progenitor. Entonces, esto sí se puede ventilar como una tenencia provisional y como medida cautelar para que el juez resuelva por adelantado, porque de continuar el niño con este progenitor o progenitora, en realidad hay el riesgo de que sufra violencia. De acuerdo, doctora, muchas gracias.
¿Qué buenas prácticas recomiendan los especialistas en derecho de familia para fomentar una coparentalidad efectiva? Escuchamos, doctora, que hacía mención a una autora. Quizás por ahí nos podría dar algunos alcances. Bueno, en realidad, sí, bueno, Georgina Morales es quien para mí ha sido un poco la precursora de este tema de la coparentalidad, ¿no? Nos viene diciendo hace mucho tiempo el término de la coparentalidad. Buenas prácticas, en realidad yo creo que por ahí se está metiendo el tema de la mediación extrajudicial, justamente en el ámbito familiar, para un poco lograr la intervención de equipos multidisciplinarios antes que el juez conozca. Esto podría ayudar en sí, que los equipos multidisciplinarios, antes que el juez conozca el caso, que fuera en todo caso demandado, pueda llevar a que estos equipos puedan favorecer a que los padres tomen mayor conciencia de lo que están discutiendo y puedan propiamente también estos contribuir a que la solución del caso sea viable, porque en realidad podría darse situaciones en las cuales aparentemente se ha resuelto el conflicto, pero a veces vemos que los casos vienen, pues vuelven a procesos judiciales con violencia familiar y con otras situaciones que en realidad hacen más que mostrar que se está acrecentando el problema. Cuando el problema familiar ha ido en aumento es porque definitivamente el juez no ayudó a su solución. Sí, yo creo que en buenas prácticas podría ser entender que estos temas no solamente son temas en juzgados, son temas que tienen que ventilarse en todos los espacios en donde haya contacto con familias, ¿no? Estoy hablando de repente en colegios, estoy hablando posiblemente en parroquias, iglesias, en donde siempre haya la oportunidad de reflexionar con los padres de lo que implica criar a los hijos y lo que implica que ambos estén presentes en esta crianza. Muchas gracias, doctora. Y esta última parte ya quisiéramos, bueno, de manera conjunta, ¿no? En nombre de todas las personas que estamos involucrados en esta sesión, que de repente nos pueda dar un último tip, doctora, quizás a manera de cierre, un poco para redondear esta muy fructífera jornada que hemos tenido con usted, por favor. Bueno, en realidad, yo viendo que hay tanto auditorio, yo me imagino que el auditorio no solamente son abogados, sino personas interesadas en este tema, ¿no? Personas que de repente buscan encontrar una solución a lo que vienen viviendo. Yo lo que les digo en realidad es entender que primero tenemos que pensar en los niños, ¿no? En los niños y cuántos se ven afectados propiamente por esta situación conflictiva que viven sus padres. Yo los invito a aquellos que se han conectado por una situación personal a que en realidad piensen primero en sus hijos, ¿no? Y traten de llegar a soluciones en realidad amistosas, a través de vía conciliación, buscando que la otra persona también reflexione, el otro progenitor, para que lo primero que sea es pensar en sus hijos. Y bueno, y a los abogados que justamente tienen interés en estos temas y que estén llevando casos de tenencia, régimen de visitas, en realidad yo orientarlos a que también siempre busquen que la solución sea a través de la conciliación en lo posible, ¿no? Tratar de que nosotros, como decía un juez Cárdenas, me gusta mucho la frase de juez Cárdenas, yo creo que tenemos que ser un factor estructurante dentro de una dinámica desestructurada. Nosotros tenemos contacto, y eso me pasa a mí con mucha frecuencia, con familias que están en situaciones de crisis y de conflicto, y el que está sufriendo es el niño. Entonces nosotros como abogados tenemos ahí un rol ético bastante importante, ¿no? En realidad apoyar a que nuestro patrocinado también tome conciencia de esto, que el que está siendo afectado es el niño y ayudarlo a que finalmente esto sea lo primero que privilegie antes que cualquier cuestión. Muchísimas gracias, doctora María Consuelo Barleta. La verdad que estamos muy satisfechos por haber oído su tan brillante exposición. Estamos muy contentos, excelentes comentarios. Y hay un pedido muy especial que es que se pueda socializar su material, doctora, porque la verdad que ha sido de mucha impacto. Entiendo que también la importancia para los colegas abogados y también para la ciudadanía en general que ha participado. Quiero comprometerla para ver si es que usted me lo podría eh, Encantada, el material es de ustedes, se lo he hecho para excelente, ustedes. excelente. Entonces, con esto, nosotros vamos a socializarlo, les comentamos a los usuarios a través del grupo de WhatsApp que tenemos
y también al correo ctorres@minjus. Pueden escribirme para yo poder por ahí replicárselo a todos ustedes. Doctora, muchas gracias nuevamente en nombre de la directora general del Centro de Estudios. Esperamos contar con su participación quizás en otra oportunidad. Que continúe teniendo usted una muy buena tarde y una muy buena tarde también con todas las personas que nos han acompañado en esta sesión. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes, un gusto saludarlos. Hasta luego.